Mi nombre es Samuel, y por 8 largos años fui sargento del ejército mexicano en la guerra más brutal que uno pueda imaginar. El combate implacable contra los cárteles de la droga en Sinaloa. Vi a 23 compañeros caer bajo mi mando. Eliminé a 15 sicarios en combate directo. Participé en más de un centenar de operaciones contra el narcotráfico. Y durante todo ese tiempo me burlé de Dios, escupí su nombre y pisoteé cada imagen religiosa que se cruzaba en mi camino. En todo el batallón era conocido como el sargento ateo. Mis soldados, debo confesar, me temían tanto como me respetaban. Si alguien osaba persignarse antes de una misión, yo gritaba: «Confía en tu fusil, no en fantasmas». Cuando encontrábamos pequeños altares domésticos con imágenes de la Virgen de Guadalupe, los ignoraba o los pisoteaba con puro desdén. Pero hubo un día maldito en las montañas de Culiacán, donde fui forzado a arrodillarme ante la muerte e implorar ayuda a la única entidad que jamás imaginé que me escucharía. Y lo que sucedió después no solo salvó mi vida, sino que transformó mi alma de una manera que hasta hoy me cuesta creer. Esta es la historia de cómo un soldado que despreciaba a la Virgen María terminó siendo salvado por ella en el momento más desesperado de su existencia. Permítanme contarles quién era yo antes de que la Virgencita decidiera enseñarme una lección que jamás olvidaré. Crecí en Tepic, Nayarit, en una familia profundamente católica. Mi madre, doña Elisa, era la personificación de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Invariablemente, se levantaba a las 5 de la mañana para rezar el rosario y al caer la noche nos reunía para agradecer por el día. «Samuelito», me decía, estrechándome en un abrazo que desbordaba cariño, «la Virgencita siempre nos protege. Ella cuida de todos los mexicanos, especialmente de los niños buenos. Nunca lo olvides, hijo mío». Mi padre, don Tomás, tenía una pequeña tienda de abarrotes en el corazón de Tepic. Era un hombre de fibra, honesto hasta la médula, que se levantaba diariamente a las 6 de la mañana para abrir las puertas de su sustento. Su tienda ofrecía de todo: dulces, refrescos, cigarros, los artículos esenciales para las familias del barrio. Era un pilar respetado por cada vecino. Yo era un muchacho común. Jugaba fútbol en la calle con mis amigos, asistía a la escuela católica local y los fines de semana ayudaba a mi padre en la tienda de abarrotes. Los domingos, toda la familia iba a misa y mi madre siempre me llevaba ante la imagen de la Virgen de Guadalupe para que pidiera su protección. «Virgencita, bonita», me enseñaba a rezar, «cuida de mi familia, cuida de mi padre, cuida de mi madre y ayúdame a ser un niño bueno». Pero todo cambió drásticamente el día en que cumplí 16 años. Era el 3 de febrero de 2004. Aquel día, como en tantos otros, mi padre abrió la tienda temprano, pero a las 11 de la mañana, 3 hombres en una camioneta negra se estacionaron enfrente. Eran sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque en aquella época yo no tenía la menor idea de lo que significaban cárteles o narcotráfico. Le exigieron que pagara derecho de piso, 5,000 pesos mensuales para seguir operando su negocio. Mi padre se negó, con la dignidad inquebrantable de un hombre que construyó su vida con el sudor de su trabajo. Les dijo: «Señores, yo trabajo con la mente y con las manos para mantener a mi familia. No tengo dinero para darles. Si quieren algo de mi tienda, cómprenlo, pero no voy a pagar extorsión». Los sicarios se fueron ese día, pero una semana después regresaron. Encontramos a mi padre tirado en la acera frente a su tienda, un tiro en la cabeza y una nota fría y cruel: «Esto sucede por no cooperar con la empresa». Había 17 balas en su cuerpo. Fue ejecutado como un animal. Esa noche, en el velorio, de pie frente al ataúd de mi padre, le grité a mi madre delante de todos los vecinos. Con la voz ahogada por el dolor y la rabia grité: «¿Dónde estaba su Virgen cuando mataron a mi padre?
¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitábamos? Su religión no sirve para nada. Mi madre lloró en silencio. Su dolor mudo contrastaba con mi furia. Pero yo, en ese instante, había tomado una decisión. Una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Si Dios no iba a proteger a mi familia, yo lo haría. A los 18 años, me alisté en el ejército. No para servir a México, sino para vengar a mi padre. Quería matar narcos. Quería que pagaran. Mi vida era una deuda de sangre, una promesa silenciosa de venganza por lo que le hicieron a mi familia. Recuerdo el día en que me gradué como soldado raso. Mi madre, con un brillo de esperanza en los ojos, me entregó una medalla de la Virgen de Guadalupe. «Para protegerte, hijo mío», susurró ella, «para que nada malo te suceda». Tomé la medalla de sus manos, la miré por un breve instante, y esa misma noche, sin que ella lo supiera, la tiré a la basura. No necesito protección de fantasmas. Soy mi propia fortaleza, mi propia protección. En los primeros años como soldado, me convertí en el terror de los narcotraficantes en Sinaloa. Frío, implacable, una máquina de matar programada para la guerra. Mis superiores me ascendieron rápidamente y pronto fui conocido como el Lobo, porque cazaba a esos criminales como si fueran bestias, sin descanso, sin remordimiento. Pero mi cruzada iba más allá del combate físico. Me convertí en el peor enemigo de la fe religiosa. Cada vez que invadíamos casas donde algún cartel había operado, era siempre la misma escena. Altares toscos, imágenes de santos, vírgenes y especialmente la terrible Santa Muerte. Los narcotraficantes son increíblemente supersticiosos. Rezan antes de matar, imploran protección divina antes de cometer sus crímenes más atroces. Pero también encontrábamos altares familiares con la Virgen de Guadalupe, donde familias inocentes pedían protección contra la violencia que los rodeaba. ¡Qué porquería de superstición!, les gritaba a mis hombres, pateando las imágenes. «Están todos muertos, sus santos no los salvaron de nada». Cuando algún compañero se persignaba antes de una misión peligrosa, yo me burlaba abiertamente para que todos oyeran: «Confía en tu fusil, no en fantasmas. En tu mira, no en cuentos de viejas». Había un hombre, el cabo Elías, mi mejor amigo, un hermano de armas durante 5 años. Era la personificación de la lealtad y el coraje. En 3 ocasiones me sacó de las fauces de la muerte. Pero su fe, esa fe ciega, me carcomía por dentro. Elías siempre llevaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe pegada a su casco militar. Un día, durante una inspección de equipo, la arranqué sin previo aviso y la pisé, aplastándola bajo mi bota delante de todo el pelotón. Elías me miró, con los ojos llorosos. «Sargento», dijo, con la voz ahogada, «mi abuela, ella me dio esto antes de morir. Era lo único que me quedaba de ella. Me lo dio para protegerme en la guerra». Mi respuesta fue cortante. «Tu abuela está muerta, Elías, y si sigues dependiendo de santitos en vez de tu entrenamiento militar, tú serás el siguiente». Esa noche, Elías lloró en silencio en su catre, pero en mi pecho, donde debería latir un corazón, solo había piedra bruta. No sentí ni una pizca de remordimiento. Mi reputación crecía, una mezcla de respeto y terror. Era eficaz, sí, matando enemigos y liderando operaciones, pero también estaba sofocando la fe, la última llama de esperanza en mis propios hombres. Cuando las familias de los caídos venían a los funerales militares y decían que Diosito se los llevó para algo bueno, yo intervenía sin rodeos, con una frialdad gélida. Dios no se llevó a nadie. Una bala enemiga lo hizo, porque no fue lo suficientemente rápido o lo bastante listo. Era conocido en todo el batallón como el sargento ateo. Los nuevos reclutas ya llegaban advertidos. Conmigo no se hablaba de religión, no se rezaba antes de las misiones y no se esperaban milagros de ningún tipo.
solo la dura realidad de la disciplina militar, del entrenamiento implacable y de la violencia controlada y efectiva. Durante 8 años, fui la mano dura de Sinaloa contra el narcotráfico. Participé en la captura de 15 cabecillas importantes de diferentes cárteles. Detuvimos toneladas de drogas, desmantelamos arsenales enteros, vehículos blindados. Nuestras operaciones eran la definición misma de precisión militar. Pero cada victoria venía con una amargura espiritual que se ahondaba cada día. Cada imagen religiosa que veía era un recordatorio de la futilidad de la fe. Cada soldado que osaba rezar, incluso en silencio, solo reforzaba mi convicción de que la creencia era una debilidad. Pero entonces, todo cambió. Era el 15 de marzo de 2019. Habíamos recibido información de inteligencia de que el Carrasco, uno de los líderes más sanguinarios del cártel de Sinaloa, estaba escondido en un rancho fortificado en las montañas, cerca de Culiacán. Ese desgraciado había masacrado a una familia entera, sin piedad, la semana anterior. Me acuerdo de la familia: padre, madre y 3 niños, todos menores de 10 años, muertos. ¿La razón? El padre era un informante del ejército. Eso nos impulsaba. Mi misión, como sargento Samuel, era clara: capturar o eliminar a El Perro y desmantelar su red de sicarios. Yo lideraba un convoy de 15 soldados de élite, distribuidos en 3 vehículos blindados. Era una operación rutinaria, de esas que ya habíamos ejecutado cientos de veces con éxito a lo largo de los años. El sol apenas asomaba en el horizonte, dibujando siluetas en las montañas, cuando dejamos la base. Iniciamos el trayecto hacia territorio enemigo. Mis hombres sentían el peso de la información. La inteligencia militar apuntaba a más de 50 sicarios bien armados, custodiando a El Perro. El nerviosismo era palpable. Yo, sin embargo, mantenía la confianza. Ya habíamos enfrentado desafíos mayores. «¡Tranquilos!», mi voz resonó en el interior del vehículo. Mientras revisaba mi rifle M4, verificando cada detalle, y probaba mi equipo de comunicaciones, la rabia me consumía. Hoy, vamos a hacer que esos desgraciados paguen por lo que Lemina o Citos hicieron a esa familia inocente. A mi lado, el cabo Elías, un hombre de fe inquebrantable, se persignó. Había encontrado otra pequeña estampa de la Virgen para sustituir la que, en un momento de furia, yo había pisoteado días antes. Esta vez no lo reprendí. Una fuerza extraña, algo que no comprendía ni podía explicar, me detuvo. La carretera montañosa frente a nosotros era una serpiente de asfalto y tierra, traicionera en cada curva. Barrancos profundos caían cientos de metros y la vegetación densa podía ocultar un ejército entero de enemigos. Conocíamos cada palmo de esas rutas, o eso creíamos, después de años de operaciones en la región. Esa familiaridad nos daba una falsa sensación de seguridad. Durante el trayecto, repasé mentalmente el plan de operación. Era un esquema clásico, un libro de texto que ya habíamos ejecutado decenas de veces con éxito absoluto. Rodear el rancho por 3 direcciones, neutralizar a los vigías perimetrales y luego invadir la construcción principal, el supuesto escondite de El Perro. Todo parecía calculado, infalible. Nos acercamos al rancho objetivo, a unos 5 kilómetros de distancia, cuando una extraña quietud se apoderó de todo. Los pájaros enmudecieron. El viento, antes presente, simplemente se detuvo. Un silencio sobrenatural descendió sobre las montañas, un presagio que me heló la columna vertebral. No dije nada a mis hombres, pero la tensión era palpable. Entonces, el infierno se desató, de una forma que ninguna descripción puede capturar. La primera explosión no fue un sonido, fue un impacto físico que destrozó el vehículo de adelante. Un RPG, disparado desde las rocas, pulverizó el blindado. Allí estaban 5 de los míos, mis mejores hombres, el teniente Barros, el cabo Ricardo y los soldados Méndez, Castro y Lima. El estruendo fue tan violento, tan ensordecedor, que mis oídos sangraron al instante.
Perdí parte de la audición durante varios minutos, mientras el mundo daba vueltas. Emboscada, emboscada. Grité por la radio militar con la voz rota, pero ya era demasiado tarde para cualquier maniobra, cualquier reacción defensiva. Más de 50 sicarios surgieron de la vegetación, pareciendo demonios salidos del abismo. Tenían el terreno a su favor, posiciones elevadas y perfectamente coordinadas. Armas de alto calibre, lanzagranadas. Estábamos en desventaja numérica de 3-1. Las balas llovían desde todos los ángulos, una andanada mortal. El parabrisas blindado de mi vehículo se resquebrajó como una telaraña bajo el fuego ininterrumpido y abrumador. ¡Sargento!, gritó el soldado Costa desde el asiento trasero, con la voz ahogada por el miedo y la desesperación. «Estamos completamente cercados. No hay salida». La siguiente explosión fue rápida, implacable. El segundo vehículo blindado fue alcanzado de lleno en el tanque de combustible por un lanzagranadas. La fuerza fue tal que el blindado entero se elevó del suelo antes de desintegrarse en una nube de fuego y metal. Vi, en destellos brutales, cómo 4 vidas más se desvanecían: el cabo Núñez y los soldados Costa, Almeida y Ferreira. Chicos, apenas tenían 19, 20 años. Tenían novias esperando en casa, madres que rezaban por ellos todas las noches ante las imágenes de la Virgen de Guadalupe. En cuestión de pocos segundos, mi pelotón de 15 soldados de élite, a quienes yo llamaba mis hombres, había sido reducido a apenas 6 sobrevivientes, todos heridos, todos aterrorizados, y yo, el sargento Samuel, estaba allí, siendo testigo del infierno. La voz desesperada y ahogada del cabo Pedro irrumpió por la radio entre la estática y gritos de agonía. «Estoy gravemente herido. No puedo mover las piernas. Por favor, ayúdenme». Mi mirada se dirigió hacia donde el segundo vehículo, destruido, había volcado. Fue allí donde lo vi. Mi mejor amigo, mi hermano de armas, el compañero de 5 años de guerra, yacía entre los hierros retorcidos y humeantes del blindado. La sangre le corría abundantemente por el rostro. Una esquirla de metal estaba clavada profundamente en su pecho y sus piernas completamente aplastadas bajo el peso del vehículo volcado. «¡Mantengan la posición!», grité a los soldados restantes. «¡Sigan disparando! ¡Voy a buscar a Pedro!». Corrí bajo un tiroteo enemigo intenso y constante. Las balas silbaban tan cerca de mi cabeza que podía sentir el calor del metal. Una rozó mi hombro izquierdo, arrancando un trozo considerable de carne. Otra abrió un surco profundo y sangriento en mi mejilla izquierda, pero logré llegar hasta donde Pedro agonizaba. «Sargento Samuel, creo que esta vez me han jodido del todo». «No seas tonto, Pedro. Te sacaremos de aquí». «Como siempre, hermano». Pero cuando vi la verdadera extensión de la herida, supe que estaba mintiendo desesperadamente. Su pecho estaba abierto como una flor roja y la sangre brotaba demasiado rápido. Sus pulmones habían sido perforados. Intenté cargarlo fuera de la zona de fuego, pero otro RPG explotó a pocos metros de nosotros. La onda expansiva me lanzó violentamente contra una roca afilada y perdí el conocimiento por unos segundos que parecieron horas de pesadilla. Cuando desperté, la sangre me corría por los ojos y un zumbido ensordecedor resonaba en mis oídos. Pedro ya no se movía, no respiraba. Mi hermano, el hombre que estuvo conmigo en 30 misiones peligrosas, que salvó mi vida 3 veces, que guardaba fotos de sus 2 hijos pequeños en el casco, hijos cuyas madres rezaban por ellos todas las noches ante imágenes de la Virgen de Guadalupe. Estaba allí. Lo mancillaron con su propia sangre, un testimonio silencioso de mi maldad y soberbia. Los sicarios se acercaban, gritando como animales salvajes, enloquecidos por la cocaína y la violencia. Podía escuchar perfectamente sus voces llenas de odio y sed de sangre. «¡Ya los tenemos! ¡Mátenlos a todos! ¡No dejen vivo a ningún soldado!». Solo quedábamos 4.
el soldado Lucas, con una bala en la pierna, el soldado Rafael, con heridas de metralla en el brazo, el soldado André, con una herida en el abdomen, y yo. Todos estábamos heridos, con munición extremadamente limitada y sin ninguna posibilidad real de refuerzos militares. La radio había quedado completamente destruida por las explosiones, y estábamos a kilómetros de distancia de cualquier base militar amiga. Arrastrándome a duras penas, busqué una formación rocosa, intentando desesperadamente encontrar una posición defensiva mínimamente ventajosa. Pero sabía, en mi corazón, que era completamente inútil. En pocos minutos estaríamos todos muertos y nuestros cuerpos se unirían a los miles de víctimas de esta guerra sin sentido. Pensé en mi madre, en cómo recibiría la terrible noticia de que su único hijo había muerto en esas malditas montañas de Sinaloa. Pensé en todos los jóvenes soldados que murieron bajo mi mando a lo largo de los años, en todas las familias destruidas por esa violencia interminable. Pensé en la estampita ensangrentada de Pedro y en cómo me había burlado tan cruelmente de su fe sencilla e inocente. «¡Sargento Samuel!», gritó el soldado Lucas a pocos metros de distancia. «Se me acabaron las balas por completo. Ya no puedo defendernos. Es el fin». Eso era. El fin había llegado para todos nosotros. Me recosté contra la fría roca, cerré los ojos con fuerza, y por primera vez en 16 años, desde la violenta muerte de mi padre, hice algo que juré solemnemente que nunca más volvería a hacer en mi vida. Con la voz completamente quebrada, en medio del miedo paralizante, la desesperación que me asfixiaba y la certeza de la muerte inminente, susurré: «Dios, sé que no tengo derecho alguno a pedirte nada. Sé que fui un canalla toda mi vida. Sé que me burlé de ti cruelmente, que pisoteé a tu madre, que destruí la fe de mis buenos hombres. Pero si existes, si realmente existes en algún lugar, por favor, te lo imploro, no dejes que estos jóvenes inocentes mueran por mi causa». Las lágrimas corrían abundantemente por mis mejillas sucias, mezclándose con la sangre de mis heridas de combate. «Nuestra Señora», continué desesperadamente, recordando de repente las tiernas palabras de mi madre. Ella siempre me decía que la Señora protegía a todos sus hijos mexicanos. No me importa lo que me pase a mí, pero estos soldados, ellos sí creen en ti con fe pura. Ellos sí tienen esperanza. Sálvalos, por favor, te ruego con todo mi corazón. Fue la oración más desesperada, más sincera y más humilde de toda mi vida adulta. Y en ese momento preciso, algo cambió por completo en el aire de las montañas de Sinaloa. Abrí los ojos lentamente y no podía creer absolutamente nada de lo que veía frente a mí. A unos 20 metros de mi posición, caminando tranquilamente entre las balas, como si estuviera en un jardín pacífico en primavera, había una mujer joven vestida con un manto azul brillante que parecía irradiar luz propia. No era vieja, pero tampoco era una niña. Debía tener unos 25 años. Su belleza definitivamente no era de este mundo. Y sus ojos irradiaban una paz y un amor incondicional que jamás había visto en ningún ser humano. Al principio, lo juro, pensé que estaba alucinando por la pérdida masiva de sangre y por el trauma del combate. Pero entonces noté algo absolutamente imposible desde cualquier perspectiva científica o militar. Donde ella caminaba, las balas enemigas se desviaban inexplicablemente, como si hubiera un escudo invisible e impenetrable protegiéndola. Las balas de los criminales cambiaban su trayectoria y se estrellaban inofensivamente contra las rocas. «¿La están viendo?», grité a mis soldados sobrevivientes. El sargento Costa, un veterano al que jamás había visto temblar, respondió con la voz completamente quebrada: «Samuel, hay una joven caminando directamente hacia los criminales y no le disparan. Es como si no la vieran. No estaba loco, no estaba alucinando. Todos podíamos verla con perfecta claridad». La mujer misteriosa se acercó lentamente hasta donde estaban los 5 criminales más cercanos a nuestra posición.
Eran hombres brutales, armados con AK-47 y lanzagranadas que nos tenían completamente acorralados y listos para ejecutarnos. Máquinas de matar, sin conciencia ni misericordia. El líder, un tipo con el rostro cubierto de tatuajes y cicatrices, que parecía la encarnación misma de la crueldad, los mantenía a raya. Pero cuando se acercó a ellos, algo absolutamente inexplicable sucedió. Los criminales se detuvieron inmediatamente como estatuas de piedra. Bajaron sus armas lentamente, como si estuvieran en trance. El líder, aquel hombre imponente y temible, se quitó la gorra y se persignó con las manos visiblemente temblorosas. Otro se arrodilló directamente en el suelo polvoriento de la montaña. Los 5 quedaron completamente inmóviles, como si hubieran visto un fantasma, pero no de terror, sino de reverencia y respeto absolutos. ¿Qué diablos es esto?, susurré para mí mismo, incapaz de procesar mentalmente lo que mis ojos estaban presenciando. La mujer del manto azul me miró directamente a los ojos. A pesar de la considerable distancia, pude ver sus ojos con perfecta claridad, como si estuviera a centímetros de mi rostro. Eran ojos llenos de compasión maternal, de perdón incondicional, de amor puro. Y entonces, sin mover los labios, escuché claramente su voz dentro de mi cabeza, suave como una canción de cuna, dulce como la miel. Ella dijo: «Levántate, Samuel, es hora de ir a casa con tu familia». De repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante en toda la montaña, los disparos cesaron completamente y de manera sobrenatural. El silencio nos engulló, tan profundo que podía oír la desesperación de mi propio corazón latiendo en mi pecho. Los hombres que, instantes antes, intentaban asesinarnos brutalmente, ahora yacían inmóviles, algunos de rodillas, otros con las cabezas inclinadas como niños reprendidos. «Ahora», grité a mis hombres heridos con la voz ronca, «muévanse, es nuestra única oportunidad de escapar». Agarré el cuerpo sin vida de Torres y lo lancé sobre mis hombros. Corrimos, desesperadamente, hacia un sendero montañoso que, juro, con la más absoluta certeza, no existía 5 minutos antes. Era como si la propia montaña se hubiera abierto, milagrosamente, ofreciéndonos una ruta de escape que desafiaba lo imposible. Corrimos durante 3 horas exhaustivas, arrastrando a nuestros heridos y cargando el peso de Torres. El camino serpenteaba por la montaña de una manera que desafiaba toda lógica, geográfica, topográfica y militar. Conocía esas montañas como la palma de mi mano después de 8 años de operaciones continuas en la región, pero nunca, en ningún mapa militar, en ninguna fotografía satelital, en ningún reconocimiento aéreo, había visto ese sendero. Lo más extraño de todo, sin embargo, fue la sensación que me acompañó durante toda aquella huida desesperada. Sentía constantemente como si alguien caminara directamente a mi lado. No podía verla, pero sabía con absoluta certeza que la mujer del manto azul estaba allí, guiándonos paso a paso, protegiéndonos de cualquier peligro, mostrándonos el camino seguro hacia la salvación. Cada vez que llegábamos a una curva peligrosa, donde los sicarios podrían habernos emboscado nuevamente, el sendero estaba completamente limpio y seguro. Cada vez que uno de mis soldados heridos estaba a punto de colapsar por la fatiga extrema y la pérdida de sangre, encontrábamos, por un milagro, el lugar perfecto para un breve descanso, con agua fresca de manantial para rehidratarnos. El soldado Costa, que había recibido un disparo directo en la pierna izquierda y cojeaba terriblemente, me murmuró mientras descansábamos: «Samuel, esto es sin duda un milagro divino. Estadística, matemática, militarmente, a estas alturas, no deberíamos estar vivos». Tenía toda la razón. Estábamos completamente superados en número, 3-1, sin refuerzos, sin comunicación con la base, en territorio completamente enemigo y con múltiples heridos graves. Según todos los manuales militares, deberíamos estar muertos, pero allí estábamos, caminando hacia la seguridad, como si una
mano invisible nos guiara directamente a la salvación. Cuando finalmente alcanzamos la carretera principal, donde una patrulla militar de reconocimiento nos recogió al detectar nuestra señal de emergencia, miré hacia atrás, hacia las montañas, de donde había brotado el milagro. Por un instante, juro por la memoria de mi padre, vi una figura femenina vestida de azul en los picos más altos, observándonos con un amor maternal. Pero cuando parpadeé, ya no estaba allí. El comandante que nos rescató simplemente no podía creer nuestro testimonio detallado. Samuel, me dijo, mientras los paramédicos militares nos atendían. Según nuestros informes precisos de inteligencia, ustedes estaban completamente cercados por más de 50 sicarios perfectamente armados y posicionados. ¿Cómo lograron escapar vivos de una situación tan imposible? No supe qué responder. Honestamente, ¿cómo le explicas a un superior militar racional que la Virgen María acaba de salvarte la vida de forma sobrenatural? Más tarde, en el Hospital Militar de Culiacán, mientras los médicos especialistas suturaban cuidadosamente mis múltiples heridas y extraían esquirlas de metal de diferentes partes de mi cuerpo, no podía dejar de pensar obsesivamente en lo que había presenciado en las montañas. Los doctores repetían que era un milagro médico que estuviéramos vivos, que las heridas que habíamos recibido deberían haber sido definitivamente mortales. «Samuel», me dijo el doctor Almeida, mientras vendaba una herida profunda en mi brazo derecho. Las esquirlas de metal me alcanzaron a centímetros del corazón, y una de ellas rozó mi arteria carótida principal. Bastaba 1 milímetro, un movimiento mínimo, y me habría desangrado hasta morir en segundos. Estaba claro, alguien, allá arriba, me quería vivo por una razón mucho mayor de lo que podía imaginar. Aquella noche, solo en la habitación del Hospital Militar, saqué del bolsillo del uniforme la estampa ensangrentada de Ricardo, mi amigo. Con cuidado, con una gasa húmeda, limpié la sangre seca que la cubría, y allí, en la penumbra, algo se rompió en mí. Por primera vez en 16 años de amargura y resentimiento, recé de verdad. Virgencita, susurré, no, entiendo por qué me salvaste. No me lo merezco. He sido un canalla toda mi vida adulta. Destruí la fe de hombres buenos e inocentes. Odiar tu nombre sagrado, pisotear tu imagen bendita. Esa era mi vida. Pero tú me salvaste en el momento más desesperado. Las lágrimas que creía no tener más corrían abundantes sobre la pequeña imagen recién limpia. ¿Cómo vivir con un milagro así? ¿Cómo ser la luz que ella vio en mí, cuando todos los demás veían solo a un soldado amargado y lleno de odio? En ese exacto instante, aquella presencia sobrenatural me envolvió otra vez. Era la misma paz indescriptible que había sentido en la montaña durante la aparición. Llenó la habitación del hospital. Aunque mis ojos no vieran nada, una voz suave, maternal, rebosante de amor incondicional, resonó claramente en mi mente. Samuel, hijo mío, nunca te abandoné, incluso cuando me rechazabas con violencia, incluso cuando me odiabas con todo tu corazón, yo estaba allí, cuidando de ti. Ahora tienes una segunda oportunidad en la vida. Úsala con sabiduría para servir a los demás. Al día siguiente, reuní todo el coraje que me quedaba y llamé a mi madre. Era la primera vez en más de 2 años. Apenas escuchó mi voz, se desmoronó en un llanto convulso, un lloro que parecía purificar el alma. «Hijo mío», sollozó, apenas pudiendo hablar. «¿Estás bien? ¿Dónde estuviste?» «Tuve una pesadilla horrible anoche, Samuel. Te veía en peligro mortal, rodeado de hombres malos que querían matarte. Pero también soñé que la Virgencita te protegía con su manto azul, resplandeciente». Sus palabras me helaron el alma, aterradoras y, al mismo tiempo, increíblemente confirmadoras. Entonces, le conté todo, de principio a fin, sin omitir ningún detalle doloroso. Mi ateísmo militante, la forma en que pisoteé la estampita de Ricardo, la emboscada que casi me mata, la desesperación final, la aparición milagrosa de la mujer de azul.
nuestra huida sobrenatural. Mi madre lloró durante horas, pero no era tristeza. Eran lágrimas de un agradecimiento profundo, de una alegría pura y liberadora. «Samuel», dijo ella, con la voz llena de la sabiduría acumulada en una vida entera de fe inquebrantable. «La Virgen de Guadalupe jamás abandona a sus hijos mexicanos. Nunca. Recé por ti todos los días desde que te fuiste de casa, cargado de amargura. Cada rosario que recé, cada vela que encendí en la iglesia, cada lágrima que derramé, todo fue por ti. Sabía, en mi corazón de madre, que un día ella tocaría tu corazón de piedra». Mi voz se quebró. «Pero madre», dije, entre sollozos, «yo la rechacé por años. Fui cruel con quienes creían en ella. ¿Cómo puede perdonarme?». Ella me miró con una ternura infinita, con la respuesta lista. «¿Crees que dejaría de amarte si me dijeras que me odias? ¿Crees que dejaría de ser tu madre si me escupieras en la cara? Una madre verdadera nunca abandona a sus hijos, y la Virgencita es la madre de todos nosotros». 3 meses después, con el alta médica completa, encaré la decisión más difícil y trascendental de mi vida. Renuncié al ejército. No había forma de seguir siendo el mismo soldado de antes. Aquella experiencia había cambiado mi alma para siempre. El general Castro, mi comandante, intentó, con sinceridad, convencerme de que me quedara. «Sargento Samuel», me dijo en su despacho con voz grave, «usted es uno de nuestros mejores elementos en el combate al narcotráfico. Sirvió a México con honor durante 8 años. ¿Está absolutamente seguro de esto? ¿Por qué una decisión tan drástica?». Mi general me miró fijamente y respondí con una honestidad que hacía mucho no sentía. «Ya no puedo ser el soldado que fui. Vi cosas que me transformaron por completo en lo más profundo de mi ser. Necesito, de alguna manera, encontrar un nuevo camino para servir a mi país y a la gente». Sus ojos, de un veterano que ya había visto demasiadas guerras y exceso de muerte, me miraron con una intensidad que atravesaba el alma. «¿Esto tiene que ver con lo que pasó en Culiacán?», preguntó, con voz grave. Los informes de esa misión fueron como mínimo extraños. Algunos de sus hombres hablaron de cosas inexplicables. «Sí, señor», confirmé. «Tiene que ver directamente con eso». El general soltó un suspiro profundo, un sonido pesado de resignación. «¿Samuel?», dijo, usando mi nombre de forma inusual. «En 30 años de servicio militar, he aprendido que hay cosas en este mundo que ningún manual explica. Si usted dice que necesita un nuevo camino, respeto su decisión por completo». Aquel momento marcó el fin de una era para mí. Regresé a Tepic, llevando conmigo solo una pequeña maleta y la estampita ensangrentada del cabo Sousa, el único rastro visible de mi equipaje espiritual. En casa, mi madre me recibió como si nunca me hubiera ido. El olor de mi plato favorito, pozole rojo con todas las guarniciones tradicionales, llenaba el aire. Un abrazo cálido en forma de comida. Mi nueva jornada comenzó como voluntario en un centro de rehabilitación. Allí encontraría a ex sicarios y soldados traumatizados por la guerra. El lugar estaba dirigido por el padre Elías, un jesuita con una vida entera dedicada a rescatar hombres perdidos en las garras de la violencia. En mi primer día, el padre Elías, con su serena sabiduría, me dijo: «Samuel, cada alma que llega aquí es un milagro de Dios, pero tú, hijo mío, tienes algo especial en la mirada. Es el brillo de quien ha visto el rostro de la misericordia divina». Sus palabras me conmovieron profundamente. El centro no era un lugar de lujo. De hecho, era una casa grande en las afueras de Tepic, con dormitorios sencillos, una pequeña capilla y talleres donde los internos aprendían oficios prácticos: carpintería, mecánica, cocina, electricidad. Pero la verdadera riqueza de aquel lugar residía en su esencia. Era un puerto seguro, un santuario donde hombres que habían matado, robado y destruido vidas podían finalmente encontrar una segunda oportunidad real. Muchos de aquellos hombres habían perdido la esperanza.
exactamente como yo la había perdido. La diferencia ahora era que yo tenía algo poderoso que ofrecerles, un testimonio vivo y palpable de que los milagros existen, de que nunca es tarde para cambiar y de que la misericordia divina es infinitamente mayor que nuestros peores pecados. Samuel, me dijo Rafael, un ex sicario de tan solo 25 años, con la voz cargada de tormento, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Dios me perdonará? Maté a 6 personas con mis propias manos, destruí familias enteras. La duda en sus ojos era un espejo de la mía propia. En respuesta, le mostré la estampa del cabo Sousa, que ahora llevo siempre conmigo como un recordatorio constante. Hermano, le dije mirándolo a los ojos, odié a Dios durante 16 años de mi vida. Destruí la fe de mis propios soldados, pisoteé imágenes sagradas, rechacé a la Virgen María con violencia y desprecio, y cuando estaba al borde de la muerte, completamente abandonado, ella me salvó. Si existe perdón para alguien como yo, Rafael, existe para cualquier persona en este mundo. Mis palabras, provenientes de una experiencia tan profunda, resonaron en su alma. En los 5 años siguientes, mi misión se solidificó. Ayudé directamente a más de 100 hombres a encontrar un nuevo camino, lejos de la violencia y la destrucción. Ex sicarios que hoy son carpinteros respetados, mecánicos honestos, incluso profesores. Ex soldados, antes traumatizados, que encontraron maneras constructivas de servir a sus comunidades, sin la necesidad de quitar vidas. Recuerdo a Gabriel, un joven de 19 años que se involucró con el tráfico a los 15. Después de completar su rehabilitación, me confesó, con los ojos llorosos: Samuel, cuando llegué aquí, realmente creía que era un monstruo condenado para siempre. Ustedes me enseñaron que era solo un niño herido que necesitaba amor. Eso marca una diferencia enorme. Hoy, Gabriel estudia trabajo social en la universidad, con el objetivo de especializarse en ayudar a menores involucrados con el crimen organizado. También estaba Sofía, una mujer que había sido secuestrada y forzada a trabajar para un cártel como Halcón. Ella encontró en el centro la sanación que tanto necesitaba. Nunca pensé que pudiera volver a confiar en un hombre, me reveló Sofía un día, con una sonrisa de esperanza. Pero ustedes me mostraron que existen hombres buenos, que respetan y protegen a las mujeres. La transformación que viví, amigos míos, resuena hasta hoy en la vida de otros. Elena, por ejemplo, una mujer que había pasado por pruebas indecibles, hoy lidera un programa vital. Ella rescató a decenas de jóvenes sacándolas de situaciones de trata, un trabajo que abrazó con una pasión renovada, inspirada, en cierta forma, por mi propia redención. Y Lucas, un ex soldado que había perdido una pierna en combate contra los cárteles y se había hundido en el abismo del alcoholismo, encontró un nuevo propósito. Recuerdo que me dijo: Sargento, usted me enseñó que mi valor no estaba en lo que perdí, sino en lo que aún podía ofrecer a los demás. Hoy, Lucas se dedica a veteranos heridos como él, demostrando que la discapacidad no es un punto final, sino un nuevo comienzo para una vida útil y valiosa. Han pasado 5 años desde aquel día fatídico y al mismo tiempo, bendito, en las montañas de Culiacán. Mi vida, amigos míos, es otra, completamente. Me levanto a las 5 de la mañana, como hacía mi madre, para rezar el rosario completo. Cada noche agradezco sinceramente por un día de vida que, honestamente, no merecía. Mis antiguos compañeros del ejército me visitan ocasionalmente. Algunos comprenden plenamente mi transformación. Otros, pobrecitos, creen que la guerra me traumatizó para siempre. Pero yo sé la verdad profunda. No fue el trauma lo que cambió mi vida. Fue pura gracia, fue misericordia divina, fue el amor incondicional de una Madre Celestial que jamás abandona a sus hijos. El año pasado, en el aniversario de la muerte de Pereira, regresé solo a las montañas donde todo sucedió. Llevé flores frescas a los lugares donde cayeron mis valientes soldados.
Busqué cuidadosamente el sendero por donde escapamos milagrosamente aquel día. No lo encontré, como si nunca hubiera existido físicamente, pero algo mucho más impactante me esperaba. En el lugar exacto donde vi por primera vez a la mujer del manto azul, alguien había erigido un pequeño altar improvisado. Había velas encendidas, flores frescas y una hermosísima imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Un pastor local me explicó que incluso los sicarios de la región vienen regularmente a dejar ofrendas allí. Dicen que vieron a la Virgen aquí, me contó, y desde aquel día muchos abandonaron las armas para siempre. Mi nombre es Samuel. Fui un sargento que odiaba a Dios, que despreciaba profundamente la fe religiosa. Hoy soy un hombre que entiende con absoluta certeza: los milagros no son cuentos de abuelas supersticiosas. Son reales, son poderosos, capaces de transformar el corazón más duro y amargado del mundo. Y si tú, que me escuchas, estás librando una guerra, ya sea contra enemigos externos o contra tus propios demonios internos, quiero que sepas, con la más absoluta certeza, nunca estás solo. Nuestra Señora está allí, esperando pacientemente que abras tu corazón, esperando que pidas ayuda con humildad sincera, porque una verdadera madre jamás abandona a sus hijos. Nunca. Ni siquiera cuando esos hijos la rechazan violentamente, la insultan cruelmente o pisotean su imagen sagrada. Ella siempre está ahí, con los brazos maternales abiertos, esperando pacientemente llevarnos de vuelta a casa, esperando llevarnos de vuelta al amor.